Bendecidos, te saluda Marlene Arroyo y te doy la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 16 y verso 15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Obedeciendo esta instrucción, recibe el siguiente mensaje, la siguiente predicación, con el propósito de educar, de apasionarte por Jesús, de levantar tus niveles de fe. Disfrútalo. Presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró rostro en tierra y le preguntó: ¿qué órdenes trae usted, mi señor, para este siervo suyo? El comandante del ejército del Señor le contestó: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es sagrado. Y Josué le obedeció. Antes de leer los 21 versos del capítulo número 6, repasemos esto. Y para la audiencia que es nueva, vamos a explicarlo. El rey, Jesucristo es el rey. No es que será el rey, es que ya Él es el rey. Israel siempre tuvo rey. Pero Josué, al tener tanto éxito y estar tan concentrado en la guerra y en estrategias de guerra, pudo haberse olvidado de quién es el rey de la guerra y quién es el Dios que nos da la victoria. Y aquí hay dos cosas importantes que no podemos olvidar. Número uno, el éxito es peligroso, porque una persona puede estar tan y tan acostumbrada al éxito, tan y tan acostumbrada a las victorias, tan y tan acostumbrada a ser mimado por el Espíritu Santo, por el Señor, tan y tan acostumbrado a que todo esté bien, que de repente se olvida quién es el Dios que da la victoria. Y piensan a creer que esto es por su talento. Pueden creer que esto es por su esfuerzo, por su experiencia, por su trabajo. Y la Biblia es clara: si Jehová no edifica, en vano significa no sirve para nada. En vano edifican los edificadores. Por lo tanto, no importa la preparación académica, no importa la experiencia, no importa el talento, no importa la habilidad, el carisma, no importa. Todo es gracias al Señor. Por eso, repito, el éxito puede ser peligroso. Y a Josué aparentemente se le ha olvidado algo. Segundo detalle importante en esta historia: a veces trabajamos tanto y tanto para el Señor que no tenemos tiempo para el Señor. Y esto es horrible, esto es un desastre. Esto es un desastre. Esta frase la he repetido varias veces en los pasados días. La aprendí del doctor Rubén Arroyo. El doctor Rubén Arroyo dijo un día, y me estremecí: hemos aprendido tanto a hacer iglesia que el Espíritu Santo se ha ido y no nos hemos dado cuenta. Y es muy probable que entre tanta guerra, tanto trabajo y tanta victoria, a Josué se le haya olvidado quién es el comandante, quién es el que va al frente, quién es el responsable de la victoria. Y su nombre es Jesucristo. Así que Jesús, antes de Belén, el Verbo, el Rey Todopoderoso, el comandante, se le aparece con espada en mano a Josué. Me gusta esta versión como le explica: espada en mano. Desenvainó la espada frente a Josué. Esto es amenazante. Y Josué le hace una pregunta: ¿eres de los nuestros o eres un enemigo? Y le dice: de ninguno. Yo soy el comandante. Otra versión dice: yo soy el general de los escuadrones de Israel. Josué entendió delante de quién estaba. Delante de su jefe, delante del Señor Todopoderoso, y se postró. Y la mejor evidencia que tenemos de que ese es Cristo es que Él recibió la adoración. Un ángel cualquiera diría, como en la Biblia aparecen muchos ejemplos: no te postres, que yo soy consiervo tuyo. Pero aquí recibió adoración. Josué estaba con el rostro sobre la tierra, adorándolo y listo a obedecerle. ¿Qué instrucciones tienes para mí? Con esto dicho, vamos a leer Josué 6, son 21 versos. Dice:
Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar. Pero el Señor le dijo a Josué, recuerde que Josué acaba de pedir instrucciones. Y cuando usted y yo le pedimos instrucciones al Señor, el Señor nos las da. No tenemos un Dios que se queda callado cuando hay una vida que necesita instrucciones porque quiere obedecer. El Señor le dijo a Josué, he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Me gusta porque habla ya en pasado. Ya te los entregué. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros y marcharán frente al arca. Antes de continuar leyendo, 7 sacerdotes con shofar marchando frente al arca. Y ya todos sabemos lo que es el arca del pacto. El 7º día ustedes marcharán 7 veces, y usted sabe que 7 significa perfección, alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Note que la instrucción era del Señor Jesús. Era, ahora Josué, tocarán shofar, 7 sacerdotes tocarán trompetas, estará presente el arca del pacto y todos los demás en silencio van a dar vueltas. Esa es la estrategia de guerra. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Josué, hijo de Num, llamó a los sacerdotes y les ordenó: carguen el arca del pacto y que 7 de ustedes lleven trompetas y marchen frente a ella. Y le dijo al pueblo: adelante, marchen alrededor de la ciudad, pero los hombres armados deben marchar al frente del arca del Señor. Cuando Josué terminó de dar las instrucciones al pueblo, los 7 sacerdotes marcharon al frente del arca del pacto del Señor tocando sus trompetas, y el arca del pacto les seguía. Noten que están siguiendo instrucciones. Los hombres armados marchaban al frente de los sacerdotes que tocaban las trompetas, y tras el arca marchaba la retaguardia. Durante todo ese tiempo las trompetas no cesaron de sonar. Al resto del pueblo, en cambio, Josué le ordenó marchar en silencio, sin decir palabra alguna, ni gritar hasta el día en que les diera la orden de gritar a voz en cuello. Josué hizo llevar el arca alrededor de Jericó una sola vez. Después el pueblo regresó al campamento para pasar la noche. Al día siguiente, Josué se levantó temprano y los sacerdotes cargaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes que llevaban las trompetas tomaron la delantera y marcharon al frente del arca mientras tocaban sus trompetas. Los hombres armados marchaban al frente de ellos, y tras el arca del Señor marchaba la retaguardia. Nunca dejaron de oírse las trompetas. También en este 2º día marcharon una sola vez alrededor de Jericó y luego regresaron al campamento. Así hicieron durante 6 días. El 7º día, a la salida del sol, se levantaron y marcharon alrededor de la ciudad tal como lo habían hecho los días anteriores, solo que en ese día repitieron la marcha 7 veces. Fueron 13 vueltas. A la 7ª vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas y Josué le ordenó al ejército: empiecen a gritar. El Señor les ha entregado la ciudad. Jericó con todo lo que hay en ella será destinada al exterminio como ofrenda al Señor. Solo se salvarán la prostituta Rahab y los que se encuentren en su casa, porque ella escondió a nuestros mensajeros. No vayan a tomar nada
de lo que ha sido destinado al exterminio, para que ni ustedes ni el campamento de Israel se pongan en peligro de exterminio y de desgracia. El oro y la plata y los utensilios de bronce y de hierro pertenecen al Señor, colóquenlos en su tesoro. Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó a voz en cuello, ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron. El pueblo avanzó sin ceder ni un centímetro y tomó la ciudad. Mataron a filo de espada a todo hombre, mujer, joven y anciano. Lo mismo hicieron con las vacas, las ovejas y los burros. Destruyeron todo lo que tuviera aliento de vida. La ciudad entera quedó arrasada. Adoración. Todo comenzó con un acto de adoración y de obediencia. Todo comenzó con que Josué alzó sus ojos y vio a Cristo. Y dice la Biblia que se postró. Y cuando nos postramos delante del Señor, estamos reconociendo algo. Estamos reconociendo su señorío. Estamos reconociendo su autoridad. Postrarse es adorarle. Aunque no digas una sola palabra, postrarse es adorarle. El diablo lo sabe. Por eso en la gran tentación, Satanás le dijo a Jesús: todo esto te daré si postrado me adorares. No le dijo a Jesús: adórame cantando, adórame danzando, adórame con palabras. No, Satanás está diciendo: no tienes que decir nada. Si te postras delante de mí, reconoces mi autoridad. Postrarse es un acto de adoración. Y dice la Biblia que José se postró, lo que significa que estaba reconociendo la autoridad de Dios. Eso se llama adoración. Y ya hemos enseñado que cuando adoramos, como resultado viene la revelación. Las revelaciones vienen cuando hay un adorador. Y aunque al principio, obviamente, para Josué tuvo que haber sido incomprensible la instrucción, la revelación, aquí miró al ángel de Jehová en una teofanía. Teofanía significa Cristo revelándose al hombre. Y está Josué frente a Cristo. Quiero leer un momento en un paréntesis, Apocalipsis 19:10. Apocalipsis 19:10 dice la escritura: me postré a sus pies para adorarlo. Pero él me dijo: no, cuidado, soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Note por favor lo que le mencioné hace unos minutos atrás. Un ángel no permite adoración. Un ángel es fiel a Jesús y pide que la adoración sea hacia Jesús. Qué diferencia, ¿verdad? Con muchos seres humanos aquí en la tierra, aquí bajito, bajito, bajito. De repente no buscan la adoración del Eterno, buscan su propia adoración. Buscan su propia gloria. El nombre, las fotos de ellos son más grandes que el nombre de Cristo, aún en ciertas congregaciones. Esto tiene que ser corregido. Nuestro trabajo es que la gente lo mire a Él, que la gente conozca de Él, que la gente se postre ante Él, no delante de hombre alguno. La gente se postre delante de Él. Y los ángeles fieles del Padre Eterno nunca reciben adoración. Ellos buscan que la adoración siempre sea dirigida al Eterno. Y tenemos ese ejemplo en Apocalipsis 19:10. Pero note que Josué se postra. Y aquí tenemos una teofanía. Este comandante, este general, dependiendo de la versión, es Cristo. Y Cristo recibe adoración. Por lo tanto, en esta comunión con Él vino la revelación. En esta adoración, en este postrarse, vinieron las instrucciones del cielo hacia Josué. Y ahora, ¿qué le entrega Jesús a Josué? Le entrega el patrón para que tenga la victoria. Y lo primero era poner las bases del tabernáculo. El pueblo tenía que confiar y reposar en Él, haciendo silencio por 6 días. Porque en nuestros labios hay poder, en nuestros labios hay autoridad. Y es lógico que ante una instrucción tan rara como esta, alguien va a murmurar.
Y alguien va a decir, perdón, ¿habrá Dios hablado realmente? 7 vueltas, ¿para qué? ¿Cómo? Una cada día y el último día 7, 13. ¿Para qué? ¿En serio? ¿Así se va a tomar a Jericó? Y aquí hay un problema. Quiero insistir, las palabras tienen poder. Y hay tanta murmuración que atrasa los planes del Señor. Hay tanta murmuración y toda declaración negativa que desanima a la gente. Por lo tanto, la orden de Jesús tiene mucho sentido. Hagan silencio por 6 días, silencio. Confíen en el Señor, reposen en el Señor. Y ahora el pueblo judío obedece y mostró algo muy importante: obediencia a su palabra y obediencia al Espíritu Santo a través de su líder Josué. Y el Espíritu Santo se movió en su tiempo cuando el pueblo obedeció, cuando el pueblo se lo permitió. Vino la alabanza desde los líderes hasta el pueblo el 7º día. Y a la 7ª vuelta a la ciudad de Jericó, en unidad, todos a coro debían gritar, en unidad ministraron a Jehová. Y como resultado, fluyó el poder de Dios a través de ellos, fueron efectivos y cayeron los muros de Jericó. Me gusta leer la historia más allá de la Biblia, la historia, porque la historia enseña que la tierra se abrió y las murallas fueron tragadas por la tierra. Obvio, al ser tragadas por la tierra se derribaban, se caían. Ahora, esto vino como resultado de la adoración y de la obediencia. El enemigo fue conquistado y este principio aplica a cualquiera de nuestras batallas espirituales, a cualquiera. Vamos a leer el Salmo 9, 1 al 6. Salmo 9, 1 al 6. Dice la palabra del Señor: quiero alabarte, Señor, con todo el corazón y contar todas tus maravillas. Quiero alegrarme y regocijarme en ti y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos retroceden, tropiezan y perecen ante ti. Porque tú me has hecho justicia, me has vindicado. Tú, juez justo, ocupas tu trono. Reprendiste a los paganos, destruiste a los malvados, para siempre borraste su memoria. Desgracia sin fin cayó sobre el enemigo, arrancaste de raíz sus ciudades y hasta su recuerdo se ha desvanecido. Pero quiero regresar al verso 1 de este Salmo 9. Mire cómo todo comienza. Quiero alabarte, Señor, con todo el corazón y contar todas tus maravillas. Y dice el 2: quiero alegrarme y regocijarme en ti y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Venga conmigo otra vez al 3. Lo que está diciendo el salmista es: y cuando yo te alabo, cuando yo te adoro, cuando yo te canto, cuando yo me alegro en ti, mis enemigos retroceden, tropiezan y perecen. Por eso es que la alabanza y la adoración son instrumentos de guerra espiritual. Cuando hay alabanza, la Biblia dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Si hay alabanza y Él habita, pues entonces todos los demonios tienen que retroceder. Tienen que retroceder. Detalle importante aquí, podemos decir que la adoración culmina en la revelación. Pero es que la misma revelación nos lleva a la adoración. Es como un ciclo. Es como un ciclo. Porque la adoración me lleva a la revelación. Pero ahora que tengo la revelación y veo la victoria que Él me da, yo termino adorándole de nuevo. Por eso es que el adorador siempre tiene una vida de victoria. Y está correcto cuando alguien te pregunta: ¿cómo estás? En victoria. En victoria, en adoración que me lleva a la revelación, revelación que me lleva a la adoración, que me lleva otra vez a la revelación y que me trae de nuevo a adorarle. Los ángeles dicen: santo, 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 Jehová de los ejércitos. Guerra, adoración, adoración, guerra. Toda la tierra está llena de tu gloria.
Y no se cansan de decirle: santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Adoración y guerra. Por eso repasemos algo que aprendimos en Malaquías. El dar es adorar. El libro del profeta Malaquías es un libro de adoración y el dar es adorar. Solamente pueden diezmar y ofrendar aquellos que son adoradores. Aquellos que luchan todavía con diezmar y ofrendar todavía no han llegado al punto de ser adoradores. Y cuando te habla del diezmar y del ofrendar, te habla de adoración. Dice: Jehová de los ejércitos. No te dice que se levanta a tu favor Jehová Jireh. Dice que se levanta Jehová de los ejércitos, el que te abre las ventanas de los cielos, el que derrama bendición sobreabundante, el que pelea por ti, el que reprende al devorador financiero de tu vida. Porque cuando hay adoración, hay guerra. Y Él está en la guerra, pues hay victoria. Adoración, revelación, guerra. Adoración, revelación, guerra, victoria. Palabras que siempre estarán unidas, amén. Un adorador siempre tendrá la victoria. No importa las circunstancias que esté observando, un adorador siempre tendrá la victoria. Siempre tendrá la victoria. Ahora vino la alabanza, fluyó el poder de Dios, cayeron los muros, el enemigo fue conquistado. Ya leímos el Salmo 9, 1 al 6 para entender el concepto, amén. Y no olvide que dentro de las instrucciones estaba: no puedes llevarte nada. Simplemente, solamente unas cosas específicas irán al tesoro. Obediencia total, obediencia total. Una obediencia a medias es desobediencia. Obediencia total. Ahora, quiero subrayar que Josué vio a Cristo en una teofanía, se postró, adoró y todo lo demás vino como consecuencia. Venga conmigo a Juan 9:38, ¿dónde están los adoradores? Juan 9:38 dice: creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose lo adoró. Para aquellos que no conocen la historia, ¿qué te parece si vamos un poco unos versos anteriores para que veamos que es un ciego y que veamos un poco de historia? ¿Sí? Muy bien. Este hombre estaba ciego. Verso 26 dice: la gente le insistió: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? ¿Cómo Jesús te sanó? Verso 27, dijo el ciego: ya les dije y no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos? Entonces lo insultaron y le dijeron: discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de este no sabemos ni de dónde salió. Allí está lo sorprendente, respondió el hombre, que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Ellos se replicaron: tú que naciste sumido en pecado, ¿vas a darnos lecciones? Y lo expulsaron. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo Jesús lo buscó. Le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? Antes de continuar leyendo, un poco de historia. Déjenme el verso allí, un poco de historia para que entendamos lo que está pasando. Es que estos religiosos decían que es imposible que un ciego de nacimiento vea. Imposible. Pero ahora Jesús lo sanó usando saliva. En 3 oportunidades Jesús sanó ciegos utilizando saliva, porque el Señor Todopoderoso entra a la cultura de los pueblos y se manifiesta a través de la cultura de la gente. La Biblia dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. La Biblia enseña que nadie tendrá excusa.
Y no solamente la creación revela al Señor para que nadie tenga excusa de que Dios no se les reveló, sino que Dios hace mucho más que eso. Dios se les revela a los hombres de diferentes maneras. Y en la cultura judía, en la cultura hebrea se decía que para identificar al primogénito, porque nuestros patriarcas tenían varias mujeres y a veces nacían 2 hijos al mismo tiempo, y para identificar al primogénito, y identificar al primogénito es muy relevante porque el primogénito tiene la doble porción de la herencia. Era necesario identificarlo. Para identificarlo tomaban la saliva del niño y ahora buscaban una llaga, una enfermedad, y tomaban la saliva y la colocaban en la llaga. La saliva que sanara, ese era el primogénito. Ahora Jesús entra a la cultura y 3 veces, 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 significa Trinidad, 3 veces sanó con su saliva. Es por eso que en esta oportunidad hacen tanta pregunta. ¿Y quién lo sanó? ¿Y cómo lo sanó? Y fueron donde sus padres. ¿Y es verdad que nació ciego? Cuéntame, ¿cómo fue? Los padres estaban asustados y tenían miedo de que los expulsaran de la sinagoga. Los padres dijeron: Él es grande, pregúntenselo a Él. Y fueron donde Él a interrogarlo. Pero Él hizo una defensa magistral de Jesús sin saber quién era Jesús. Por eso Jesús lo busca. Y cuando Jesús lo busca, lo encuentra. Verso 35, para que vayamos entendiendo mejor. Verso 35. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre, y al encontrarlo le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? Es decir, ¿crees en Cristo? Y el ciego dijo: ¿quién es, Señor? Dímelo para que crea en Él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús. Es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose lo adoró. Adoración, revelación, milagros. El ciego miró a Jesús y adoró. Quiero que veamos rápidamente Éxodo 34, versículos 5 al 8. Éxodo 34, 5 al 8. La adoración atrae milagros. La adoración atrae revelación. Claro, aquí vemos algo más. Vemos algo más. Jesús estaba evidenciándole. Ellos estaban llenos de rabia. Los religiosos estaban rabiosos porque Jesús estaba evidenciándole, conforme a su pensamiento cultural: yo soy el primogénito. Mi saliva sana. Mi saliva sana. ¿Primogénito de quién? Primogénito del Padre. Éxodo 34, 5 al 8 dice: el Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés, la Shekinah, ¿recuerdan? Luego le dio a conocer su nombre. Pasando delante de él, proclamó: el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después, y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos, hasta la 3ª y la 4ª generación. Enseguida Moisés se inclinó hasta el suelo, adoración, y oró al Señor. Por un lado tenemos al ciego que miró a Jesús y adoró, y Moisés subió al monte y adoró, y Dios descendió a él. Shekinah, gloria, revelación, se le reveló. Moisés adoró. Así que la revelación nos produce deseos de adorar. ¿Cuántas veces has escuchado algo, pero de repente la revelación te llegó?
Y cuando recibes la revelación, te emocionas. Porque amas al Señor, porque el Espíritu Santo te ha sellado, porque el Espíritu Santo vive dentro de ti, porque tú eres parte de este reino. Te emocionas, le alabas y luego le adoras por la revelación. Sino que Dios, lo que sucede es que Dios, cuando tú le adoras, rompe el velo. Y cuando tú le adoras y yo le adoro, Él revela sus verdades a nosotros. Todo predicador tiene que saber algo. Un predicador no predica solo. Un maestro de la palabra no enseña solo. Es el Espíritu Santo el que predica, es el Espíritu Santo el que enseña. Ese es el orden correcto. Y el predicador es el instrumento. El predicador se supone que primero haya adorado, primero haya orado, para que el Señor lo use como un instrumento. Y cuando el Espíritu Santo está haciendo algo, el predicador, el maestro, tiene que discernirlo para que se calle él y permite que el Espíritu Santo de Dios haga. Voy a repetirlo. Hay un momento, puede existir cualquier momento, en que el predicador o el maestro tiene que hacer silencio para dar espacio. Tiene que discernir cuando el Espíritu Santo está haciendo algo, para dar espacio a que el comandante haga lo que tiene que hacer. Ahora, deseos de adorarle. El velo se corrió y las verdades llegan. Ocurrió con Moisés. Ocurrió con el ciego de nacimiento. Pero vamos a leer Lucas 2, 36 al 38. Voy a presentarte a una mujer desesperada. Lucas 2, 36 al 38. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana, casada de joven. Había vivido con su esposo solamente 7 años. 7 años. Y luego viuda hasta la edad de 84. Nunca salía del templo, sino que de día y de noche, de día y de noche. Solamente 7 años de casada, 84 años de edad, viuda desde hacía muchísimos años atrás. Y su refugio era su presencia. Su refugio era el templo, la casa del Señor. Nunca salía del templo. De día y de noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Y esto fue lo que sucedió. Llegando en ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño de Jesús a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Una mujer que está profetizando, una mujer que está hablando del Mesías, una mujer que si miras un poco la historia, no pudo ser una mujer realizada. Se casó una sola vez, quedó viuda demasiado joven, 84 años de edad, y ella decidió dedicarse a algo, a vivir en el templo, día y noche, orando, adorando, ayunando, orando, adorando, ayunando, ministrando a Jehová en el templo, desesperada, esperando en Él. Esperando en Él, porque esto que ella recibió, no lo recibió a los 30, ni a los 40, ni a los 50, ni a los 60, ni a los 70, a los 84 años de edad, esperando en Él, hasta que llegó la revelación máxima, la más hermosa que cualquier profetisa podía haber recibido. El Mesías nacería y sus ojos lo vieron. 84 años de edad reservada para profetizar del niño, del Mesías, y sus ojos lo vieron. La adoración trae revelación. ¿Cuántos niños pasaron y ninguno era? Pero el Señor les reveló a ella quién era el Mesías, quién era el niño. Quiero que vengamos, por favor, Hechos 13, 1 al 3. Te estoy evidenciando por la palabra que la revelación viene como consecuencia de la adoración. No viene como consecuencia del instituto bíblico. Si estás en la universidad y eres un adorador, gloria a Dios. Pero he conocido gente que estudia y al final nada. Nada. Porque sin adoración no hay revelación. Hechos 13, 1 al 3, vamos a verlo. En la iglesia de Antioquía eran
profetas y maestros Bernabé, Simeón apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor. ¿Ves la importancia de congregarse? Participaban del culto al Señor. El Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Interesante, los líderes ministraban. Y cuando los líderes estaban adorando, ministrando en el culto, el Espíritu Santo habló para traer revelación. ¿Revelación de qué? De su propósito, de quiénes eran los que él estaba llamando para el ministerio. Vamos a ver a Isaías 6. Isaías 6 lo hemos predicado varias veces. Vamos a verlo. Isaías 6, ¿qué estaba haciendo el profeta Isaías? Vamos. Dice: el año de la muerte del rey Usías vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité. Quiero que te imagines a Isaías asustado. Paréntesis: ha profetizado 5 capítulos. Ha profetizado 5 capítulos sin entregarse completamente en adoración, sin tener la revelación. Creo que lo hemos dicho antes, porque él dependía de cosas terrenales. No lo olvide que era el primo hermano del rey, y él tenía el respaldo del rey hasta que se murió. Por eso dice la Biblia que el año en que se murió el rey Usías, vi yo al Señor alto y sublime. No lo vio antes, porque antes él dependía de otras cosas. Entonces grité: ay de mí que estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. Isaías estaba en el templo, adoración. La primera revelación que tuvo Isaías fue la santidad de Dios. La segunda revelación que tuvo Isaías fue su pecado, su iniquidad, su rebelión, su humanidad, su insuficiencia. Y la tercera, su llamado al ministerio. Estas 3 cosas ocurren cuando estamos en su presencia. Cuando estamos íntimamente en su presencia, en adoración, en comunión íntima, lo primero que vemos y entendemos es su santidad, que Él es santo, 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 que Él es perfecto, que Él es puro, extremadamente puro, su santidad. Lo segundo, nuestra insuficiencia. Nadie me diga que es adorador y no se da cuenta de lo que hace. Porque cuando somos adoradores, el Señor nos dice claramente lo que está mal. Estás mal. Estás en pecado, estás mal. Pero como hay gente que no le gusta que le digan que están mal, ¿saben lo que hacen, verdad? Se alejan de su presencia. Se alejan de su presencia, porque la presencia te dice cuando estás mal. Así que lo primero que Isaías conoce en el capítulo 6 es su perfección, su santidad, 3 veces santo. Lo segundo dijo: ay de mí, tú eres santo y yo insuficiente. Tú eres perfecto y yo imperfecto. Tú perfecto y puro y yo pecador.
Y lo tercero, el llamado al ministerio. Recuerde que antes del llamado tiene que haber un reconocimiento de quién es Él y reconocimiento de mi insuficiencia. ¿Me hago entender? Por eso Dios llama a los que reconocen la insuficiencia. Voy a dar un ejemplo. Pabellón de la Victoria de Hormigueros, martes. No es fácil, yo lo sé. Y Apóstol Carlos y yo estamos muy conscientes, muy claros de que no todos pueden correr al ritmo que por años él y yo hemos corrido. Estamos acostumbrados. Cuando Dios nos llama a este proyecto ya estamos acostumbrados. Pero yo sé que no es fácil para otros. Entonces, ayer estaba David y David me dice, creo que estoy solo. Y yo le dije, no importa, si solamente estás tú como pianista, estás solo, con Victoria Esther, ustedes dos lo saben hacer. Háganlo. Yo los 2 martes al mes doy clase en la universidad, así que el apóstol Carlos tenía a cargo la clase, pero llegó Michelle Ramírez, y yo dije, si llegó Michelle, llegó Emanuel y llegó Fabián. Déjame salir un momento. Y salí. Ya Emanuel estaba listo con la guitarra, David estaba en el piano y le dije, Fabián, ven. 13 años de edad. Ven. ¿Te atreves a tocar batería hoy? Él ha temblado como una hoja. Él ha temblado porque imagínense, le estoy diciendo sin ensayar que si quiere tocar batería. Imagínese usted, pero secreto. Ya yo sabía que él tiene batería en la casa. Y ya yo sabía que él estaba ensayando solito en la presencia del Señor. Así que estaba temblando como una hoja. Imagínese usted, 13 años. Y vamos a transmitir. Y es el altar del Pabellón de la Victoria en Hormigueros. Y no le estoy diciendo que va a tocar un cajón. Le estoy diciendo que va a entrar. ¿Cómo se llama, Roberto? Yo le digo la pecera. Puede ser la pecera. Vamos a llamar a la pecera. A la pecera del Pabellón de Hormigueros con una enorme batería y allí lo vamos a estrenar. Lo vi nervioso y dije, David, tenemos baterista. Victoria, batería. ¿Cómo olvidar la cara de Victoria? Victoria se sonríe y me hace. Porque eso mismo yo le hice a ella. Tenía 8 años de edad y le dije, vas a cantar. Y en el altar me dijo, mami. Y yo, canta. Mami, nerviosa, canta. Vi a su mamá Michelle con los ojos llorosos y yo le dije, también se aprende a nadar tirándolos al agua. Vamos a lanzarlos al agua. Le dije, nos vemos, que tengo que dar clase. Y los dejé. Pero mientras yo daba clase, yo escuchaba el ritmo del chico, porque la batería es la que marca el tiempo. No te puedes adelantar, no te puedes atrasar. Son 3 instrumentos base: batería, bajo y piano. Importantísimos. No te puedes atrasar, no te puedes adelantar. Hay un principio bíblico que dice que lo que tú haces en privado, Dios te lo recompensa en público. Lo que haces en privado, Dios te lo recompensa en público. Hay algo más también que quiero enseñar. Hay oportunidades que pasan por tu vida una sola vez. Y hay espacios que Dios abre y que los tienes que aprovechar. Ya esta mañana coloqué a Fabián en el chat del Departamento de Alabanza y Adoración. Lo hizo. Aprovechó su oportunidad. Entonces, cuando salí, pregunté. Lo hizo bien. Pero esta mañana, de camino a San Juan, llamé a Michelle. Ya estás despierta. Eran como las 7 de la mañana. Ya estás despierta. Es que quiero preguntarte algo. ¿Cómo está Fabián? Me dijo, feliz. ¿Yo qué te dijo? Me dijo, mamá, yo estaba nervioso,
Pero después, mamá, se me fueron los nervios y le di duro a la batería, mamá. La próxima vez le voy a dar más duro a la batería, mamá. Ese aplauso para el Señor, y es de parte de alguien que está entendiendo y está aprendiendo. Bendito Jesús. La primera revelación de Isaías fue la santidad. Ya Fabián sabe eso. La segunda revelación de Isaías fue la insuficiencia. Tembló delante de la presencia del Eterno y ante lo que le estábamos pidiendo. Pero la tercera, su llamado al ministerio. El que tenga oídos para oír, oiga. Aleluya. Por lo tanto, ¿qué estamos diciendo hasta este punto? Estamos diciendo que al ministrarle a Él, recibimos revelaciones acerca de Él, acerca del camino a seguir, el propósito, la dirección a seguir, acerca de instrucciones, acerca de nosotros mismos. Quiero leer el segundo libro de Crónicas, capítulo 5, 14 versos. Aquí ocurrió algo inusual. Hubo tanta gloria que no se pudo ministrar, pero vamos a leerlo. Una vez terminada toda la obra que había mandado hacer para el templo del Señor, Salomón hizo traer el oro, la plata y todos los utensilios que su padre David había consagrado, y los depositó en el tesoro del templo de Dios. Entonces Salomón mandó que los ancianos de Israel y todos los jefes de las tribus y los patriarcas de las familias israelitas se congregaran en Jerusalén para trasladar el arca del pacto del Señor desde Sión, la ciudad de David. Así que durante la fiesta del mes séptimo, todos los israelitas se congregaron ante el rey. Cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los levitas alzaron el arca. Los sacerdotes y los levitas la trasladaron junto con la tienda de reunión y con todos los utensilios sagrados que había en ella. El rey Salomón y toda la asamblea de Israel, reunida delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes en tal cantidad que fue imposible llevar la cuenta. Luego los sacerdotes llevaron el arca del pacto del Señor a su lugar en el santuario interior del templo, y que es el lugar santísimo, y la pusieron bajo las alas de los querubines. Con sus alas extendidas sobre ese lugar, los querubines cubrían el arca y sus travesaños. Los travesaños eran tan largos que sus extremos se podían ver desde el arca delante del lugar santísimo, aunque no desde afuera, y ahí han permanecido hasta hoy. En el arca solo estaban las dos tablas que Moisés había colocado en ella en Horeb, donde el Señor hizo un pacto con los israelitas después de que ellos salieron de Egipto. Los sacerdotes se retiraron del lugar santo. Todos los sacerdotes allí presentes, sin distinción de clases, se habían santificado. Todos los levitas cantores, es decir, antes de leer, yo sé que yo he dicho esto otras veces, pero yo quiero subrayarlo. Dios conoce tu nombre. Dios conoce tu apellido. Dios sabe y tiene registrado en los libros de los cielos todo lo que hacemos por Él. Yo me imagino, para darte un ejemplo, yo me imagino que un día como ayer los ángeles escribieron: y hay una guagua a la que el apóstol Marlín le llama el Resuelve, conducida por Alejandro Montalvo Piris, y en ella iban a adorar al pabellón de la Victoria de Hormigueros. Fulano, coma, fulano, coma, fulano, coma, fulano, coma. Escuche lo que dice aquí. Lea y escuche. Todos los levitas cantores, es decir, Asaf, Emán, Jedutún, sus hijos y sus parientes, estaban de pie en el lado este del altar, vestidos de lino fino y con címbalos, arpas y liras. ¡Cuánto detalle! Junto a ellos estaban 120
120 sacerdotes que tocaban la trompeta. Paréntesis, porque recuerde lo que ya hemos enseñado muchísimas veces. El Antiguo Testamento es sombra de la luz del Nuevo Testamento. 120 chofaristas. El día de Pentecostés había 120. Sobre ellos descendió el Espíritu Santo. Esto que está aquí es una profecía. Los trompetistas y los cantores alababan y daban gracias al Señor al son de trompetas, címbalos y otros instrumentos musicales. Y cuando tocaron y cantaron al unísono, esto es muy importante, unidad. Si no hay unidad, Dios no se mueve. Cuando tocaron y cantaron al unísono, el Señor es bueno, su gran amor perdura para siempre. La Shekinah, una nube, cubrió el templo del Señor. Y dice el 14, por causa de la nube, por causa de la gloria, por causa de la Shekinah, los sacerdotes no pudieron celebrar el culto, pues la gloria del Señor había llenado el templo. No pudieron continuar con el culto. Algo inusual. La gloria del Señor descendió en tal forma que no se pudo ministrar. ¿Qué hicieron ellos? Alabanza y adoración. Eso es todo. Ahora, cuando el molde humano es el que aprisiona, le da forma y aprisiona la alabanza y la adoración, entonces no le permiten a Dios con esas malas actitudes ni siquiera que se acerque el Espíritu Santo a la puerta de la iglesia. Las buenas actitudes, los corazones humildes en alabanza y adoración son lo que traen revelación, lo que atraen la gloria, lo que atrae la nube. Bendito Jesús. Ahora, nosotros los hijos de Dios, nosotros los redimidos, los que hemos nacido de nuevo, alabamos, adoramos, manifestamos adoración al Padre porque hemos nacido de nuevo, somos engendrados por su Espíritu. Lo dice Juan, me lo lee de asignación porque lo hemos leído bastantes veces. Juan capítulo 1, versos 1 al 14. El verbo hecho carne, la palabra, la sabiduría de Dios es quien como sumo sacerdote de nuestra fe nos conduce al Padre. La adoración nace en el Espíritu. La rebelión también. La rebelión también es espiritual. Satanás no tenía carne, no tenía cuerpo cuando se halló en él iniquidad en el tercer cielo. La rebelión nace en el Espíritu y la adoración también es en el Espíritu. Muy bien. Así que de tal manera que lo importante no es la posición física de nuestro cuerpo, ni el lugar o circunstancia o situación para adorar. Es nuestro deseo interior. Lo importante es la disposición de adentro, del espíritu y del corazón. Voy a repetir esto. Satanás no tenía cuerpo y ya iniquidad fue encontrada en él. Esto no es un asunto de movimiento corporal. Esto es un asunto de adentro. Esto es un asunto del corazón. La adoración fluye del Espíritu y la rebelión también nace del Espíritu. Quiero leer el Salmo 51, 17. Salmo 51, 17. Lo digo una última vez, la adoración es un asunto del Espíritu, la rebelión también. Dice, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Y voy a explicar algo muy personal. La gente podrá criticar la danza por lo que ve en el cuerpo, pero es imposible que alguien se atreva a juzgar la adoración de un joven, de una señorita, porque es un asunto del espíritu. Es un tema espiritual, un tema espiritual. Y quiero insistir, y la rebelión también es un tema espiritual. Y estar señalando, juzgando y molestando, eso viene también del espíritu de la gente. Ahora podemos decir como Pablo, que aunque es la adoración un tema espiritual, el cuerpo participa. Leamos Romanos 6, 12 al 13. Claro que el cuerpo participa. Si de afuera yo manifiesto lo que llevo por dentro. Romanos 6, 12 dice, por lo tanto,
no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Por lo tanto, es un tema espiritual, pero lo que yo cargo en el espíritu se nota en el cuerpo. Pablo lo dice. Y cuando yo ministro en el espíritu, obviamente mi actitud externa es la correcta y se manifiesta en movimientos externos también. Vamos a ver algunas manifestaciones corporales. La palabra más usada para adoración en hebreo en el Antiguo Testamento es la palabra shakak. Y shakak significa postrado de rodillas o con la cabeza inclinada. Vamos a ver ejemplos en la Biblia. Génesis 24:26. Dice la palabra del Señor: entonces el criado de Abraham se arrodilló y adoró al Señor. Podemos adorar de rodillas. Éxodo 34:8. Dice la Biblia: enseguida Moisés se inclinó hasta el suelo y oró al Señor. Salmo 95:6 dice: vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Nehemías 8:6. Vengan. Entonces Esdras, bendijo al Señor el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió amén y amén. Luego adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Así que ir de rodillas, postrarme, inclinarme, es adoración. Estamos enseñando a adorar. Esto que te hablo es la palabra hebrea, pero en el Nuevo Testamento la palabra griega para adoración es la palabra prosfunko. Y la palabra prosfunko significa yo me inclino, yo me postro. Mateo 2:11. Mateo 2:11 dice: cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Los sabios de Oriente se postraron. Mateo 28:9. Mateo 28:9. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies, le abrazaron los pies y lo adoraron. Se inclinaron hacia Jesús y lo adoraron. Y uno más, Efesios 3:14. Efesios 3:14 dice: por esta razón, esto es Pablo, me arrodillo delante del Padre. Así que una forma de adorarle es postrarse, inclinarse, arrodillarse delante de su presencia. En Timoteo capítulo 2 versículo 8 hay otra forma de adorar que nos presenta la palabra del Señor. Timoteo 2:8 dice: busca si es primero o segunda, no la anoté. 2:8 dice: levantando las manos a Jehová. Ayúdame. Levantando las manos a Jehová. Pero levantar las manos, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, llamado, él lo va a encontrar. Es mi falta. Pero se exhorta a levantar las manos para adorar. Vamos a Efesios 3:14. Efesios 3:14. Dice la palabra del Señor en Efesios 3:14: por esta razón me arrodillo delante del Padre, un poco más, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Yo leí uno hace unos minutos de levantar las manos al Padre Celestial. Así que doblando las rodillas para adorar y orar. La oración implica rogar a Dios por nosotros o por otra gente.
Esto es ministrar a los hombres. Levantamos las manos delante de su presencia. Nos inclinamos delante de su presencia. Nos postramos delante de su presencia. Le ponemos la frente al suelo delante de su presencia. Todo esto tiene que ver con adoración. Ahora, ¿con qué adorar? El Salmo 150 es un salmo breve que lo podemos leer completo, porque en el Salmo 150 hay una lista de instrumentos para nosotros adorar. Salmo 150, vamos a leerlo completo. Dice la palabra del Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. Alaben a Dios en su santuario. Alábenlo en su poderoso firmamento. Alábenlo por sus proezas. Alábenlo por su inmensa grandeza. Alábenlo con sonido de trompeta. Alábenlo con el arpa y la lira. Alábenlo con panderos y danzas. Alábenlo con cuerdas y flautas. Alábenlo con címbalos sonoros. Alábenlo con címbalos resonantes. Que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. Ahora allí habla de alabarle a son de bocina, a son de trompeta. Esto es con shofar. Todo lo que hacemos en esta casa es bíblico. Dice allí con arpa. Arpa es un instrumento precioso de varias cuerdas. ¿Cuántas cuerdas tendrá un arpa? Desconozco, pero son muchas. Con arpa. Con salterio, un instrumento de 10 cuerdas. Con pandero o pandereta o tambor o tamboril. La banda de marcha tiene que ver con alabanza y guerra. Con instrumentos de viento, con flauta. Con instrumentos metálicos triangulares, con címbalos. Y luego que te da todo un listado de instrumentos, te dice que todo lo que respira alabe a Jehová. Claro, estos no son los únicos instrumentos. Y no olvidemos que allí dice con danza. No lo olvidemos. Dice con danza. Pero no son los únicos instrumentos. Venga conmigo al segundo libro de Samuel 6:5. Segundo libro de Samuel 6:5. Dice la palabra del Señor. Mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor. Vamos a leer otra vez. Mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderetas, sistros y címbalos. Note que estaban adorando, alabando, danzando con mucho entusiasmo, cantando y con muchísimos instrumentos allí. Y venga al primer libro de Crónicas 13:8. Primer libro de Crónicas 13:8. Dice la palabra del Señor. David y todo Israel danzaban ante Dios con gran entusiasmo y cantaban al son de liras, arpas, panderos, címbalos y trompetas. ¿Cómo se adora? Con el corazón. La adoración fluye del Espíritu. En la adoración utilizamos instrumentos. En la adoración levantamos nuestras manos delante de su presencia. En la adoración doblamos rodilla, nos inclinamos, nos postramos. Fluye del Espíritu, pero se manifiesta en nuestro cuerpo. Alabamos con entusiasmo y danzamos también. Y que todo lo que pueda respirar alabe al Señor. Aleluya. Vamos a estar de pies en esta hora, porque el próximo tema es, ese aplauso es para el Rey, déselo con fuerza. Porque el próximo miércoles es, ¿qué manifestaciones del Espíritu pueden ocurrir cuando adoramos? Y es toda una clase, toda una clase. Pero vamos a orar, vamos a orar. Las personas que están aprendiendo regularmente, como no saben adorar, en medio de la música, en medio de las canciones, de la danza, abren sus ojos grandes, observan todo lo que ocurre y se quedan simplemente como espectadores.
Pero el Señor nos invita a no ser espectadores. Nos invita a alabarle, nos invita a adorarle, nos invita a unirnos, porque Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Oremos al Señor. Padre, gracias por esta enseñanza. Espero que este mensaje te haya edificado. No olvides suscribirte a nuestro canal. Tampoco olvides presionar la campanita para que recibas la notificación con un mensaje de fe semanalmente, especialmente para ti. Te espero.